96, sí, perdón. 105.6, ¿verdad? Amperes. Correcto. Sí, profe. Es ya después de multiplicada, ¿eh? Ya cuando multiplicaron por 1.1, entonces sí, ya esa es la corriente nominal. ¿De acuerdo? Bueno, el voltaje también es el mismo, son 460 volts. Y el factor de potencia de 0.9. A ver, les recuerdo una cosa importante, muchachos, que depende del factor de potencia, es por el número que vamos a multiplicar, ¿eh? Porque si es, por ejemplo, si el factor de potencia fuera 0.8, entonces no lo voy a multiplicar por 1.1. ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar? ¿Por 1.2? Por 1.25. De hecho, es 1.25. Y si tuviera yo un factor de potencia diferente a 0.9 o a 0.8, por ejemplo, 0.85, entonces lo que tengo en la tabla, que la pongo como IN, y en este caso para el de 75 es de 96 amperes, lo dividiría entre este factor de potencia, que es 0.85. Y en el caso de que el factor de potencia fuera 0.85, tengo que dividir entre el factor de potencia la I nominal que se encuentra en la tabla. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso sería 112, me daría 112.9 amperes. Ese factor depende del factor de potencia, ¿de acuerdo? El número con el que voy a multiplicar. En el caso de 0.9 es 1.1, en el caso de 0.8 es 1.25, ¿de acuerdo? Y es solamente lo que se está haciendo es dividir 1 entre el factor de potencia. Chéquenlo. Si ustedes dividen 1 entre 0.9 les da 1.1, que es el factor por el que multiplicamos. Si dividen 1 entre 0.8 les da 1.25. Y si dividen 1 entre 0.85 les va a dar 1.17, que debería de ser el factor por el que multiplicamos a 96. ¿De acuerdo? Entonces, ese factor no es fijo, depende del factor de potencia. ¿No? Espero que se entienda. Bueno, ya tenemos entonces la corriente nominal de nuestro motor de 75 HP. ¿Qué calibre les dio del conductor? Del 3, profe. Calibre 3. En ese yo tenía duda, profe, porque el 3 en temperatura de 75 grados, creo que era, Sí. da a 145 amperes. A ver, el 3, temperatura de 75 grados. Yo puse el calibre 2. Yo también lo puse, por eso le preguntaba. A ver. 3, 145. Y el calibre 2 cubre 170. El calibre 2 cubre 170 y el calibre 4 cubre 125. Nosotros necesitamos únicamente calibre 105. Pero nuestra I de conductor, ¿de cuánto sale? A ver, por ahí. ¿Cuánto tomaron I de conductor? A 132. De 132. Y de conductor de 132. 132. Por eso Entonces, yo, bueno, puse calibre 3. El calibre 3, bueno, en este caso, el calibre 3, pues está por arriba de lo que es la I de conductor en 10, más de 10 amperes, ¿no? Entonces, Sí, puede ser el calibre 3, no tendríamos problema con el calibre 3. Lo que necesitamos es darle un poquito más de margen hacia arriba, pero si estamos manejando 132 y el calibre 3 nos da 145, pues está por encima de 10 amperes, más de 10 amperes. No hay mucho problema ahí. Si tomaron el calibre 3 está bien, ¿no? No hay problema. De hecho, estrictamente,
con un amper que esté hacia arriba, con eso es suficiente, pero bueno, siempre es mejor dejar un poquito más de margen, como fue en el motor de 50 HP, que teníamos aproximadamente 5 amperes hacia arriba, entonces bueno, preferimos tomar un poquito más alto lo que es el calibre del conductor. Pero tenemos 10 amperes, podrían ser suficientes. ¿Sí? Entonces, si pusimos el calibre 2, estamos mal. No están mal, o sea, aquí no es que estén mal. O sea, si pusieron el calibre 2, está sobrado su conductor. Lo único que se va a hacer es va a elevar un poquito el costo de lo que es el conductor, pero no está mal, o sea, es un conductor que va a resistir muy bien lo que es la corriente que se está manejando. No es que esté mal, o sea, aquí no hay de que está mal y ya. Si hubieses tomado un calibre de la corriente que está manejando, pero si tomaste un calibre 3, tomaste un calibre 2, tomaste un calibre 1, esos conductores te van a resistir esa corriente. Lo que sí es que te va a elevar el costo de tu instalación. Entonces, no quiere decir que estés mal. Estás dejando sobrado tu conductor y tu conductor va a resistir muy bien esa corriente, pero se están elevando los costos. Y casi siempre cuando se hace diseño estás peleando con costos. Y siempre te van a pedir que salgan más económicas las instalaciones. Eso que ni qué. Pero un calibre 3 o un calibre 2 está correcto, ¿no? Entonces, ¿cuál tomamos? Ustedes digan. Para mí el calibre 3 estaría perfecto, ¿no? Tome el 2. ¿Sí? Tomamos el 2. Bueno, entonces tomamos calibre El 3, 2. profe. Todos, A profe. ver, levanten su manita virtual a ver cuántos quieren el 3. ¿Sí se puede aquí? No, no se puede, creo, profe. Aquí no se puede, ¿verdad? No, profe. Ya Bueno, maneje el 3. Digo, el el 2. 3. El 2, profe. Oh, El 2, profe, el 2. El 3. 2. Sotelo dice que el 2. 2-1, ganamos el 2. Pero el ¿Cuál es el cálculo más no. cercano, profe? A ¿Cuál ver, es el más cercano? ¿Cuál es el conductor más cercano que tuvo que haber sido? el 3. El Ahí 3. está, profe. Yo hubiese tomado el 3 porque no está no está muy, Profe, junto. hay que votar en el chat, profe. Pues es el 3, profe. Yo digo que tomen más cercano el que debía de ser. O sea, muchachos, no hay mucha diferencia entre el calibre 2 y el calibre 3 en el cálculo, o sea, no se van a hacer más cálculos, no se va a hacer muy grande. O sea, el procedimiento es el mismo, prácticamente, calibre 2 o calibre 3, ¿no? Pero no quiere decir que esté mal el cálculo, sino simplemente tomaron un conductor de mayor calibre. Por ejemplo, cuando alimentamos motores de medio HP, la corriente que manejas puedes utilizar hasta un conductor a lo mejor del calibre 14, pero la norma te dice que no utilizas 14, utiliza el 10 como mínimo para lo que es motores. Entonces, tu conductor calibre 10 va a estar sobrado, pero la norma te está diciendo, toma no hay problema, toma el número 10, aunque tu cálculo te dé el calibre 14 o te dé el calibre 12. Entonces, así sucede aquí. O sea, el calibre 3 y el calibre 2 están bien para lo que alimentar este motor. Ahora, si tomaron el 3 o tomaron el 2, el cálculo prácticamente es lo mismo. Eh, no hay una gran diferencia. Profe, Dicen, en el chat ganó el 2, profe. no hay 3. No es cierto, ganó el 3, No, profe. porque están repitiendo un buen de Ya veces ponme el el que 3, estuvo pero más los mismos cercano, que ya profe. votaron, profe. El que Dice estuvo el más compañero, cercano. dice, ya, tomamos Con el el 3 2, porque profe. ya, del 3 se queda el 3 ya. Eche un volado, profe, un volado. Dice el compañero, uno de los compañeros, ya, dejen de estar jugando. Bueno, a ver, entonces vamos con el 3. En el calibre 3 está manejando una corriente, chéquenlo. Calibre 3, estamos tomando 145 amperes. Entonces, en el calibre 3 son 145 amperes. Bueno,
Entonces ya tenemos nuestros dos conductores para alimentar nuestro motor de 50 HP y el calibre 3 para alimentar el motor de 75 HP. Vamos a seleccionar la protección. ¿Por qué? Porque la protección, dependiendo de la protección, vamos a tener que meter nuestro conductor a tierra. Es una fórmula muy sencilla para el cálculo de la protección. A ver, aquí la voy a poner. Es esta fórmula. Oh, ya no pinta. Bueno, I nominal menor que la I de protección y menor que la I del conductor. Así. Es una desigualdad. Nuestra protección tiene que quedar mayor a la de la corriente nominal y debe de quedar menor a lo que es la corriente que puede manejar mi conductor. Entonces, en ese rango debe de estar la protección. Ahora, debe de ir más cargada hacia el lado de la I de conductor. ¿Por qué? Porque si mi protección queda muy cerca de lo que es la corriente nominal, no va a permitir el arranque. Y eso lo sabemos que cuando los motores arrancan, requieren una mayor cantidad de corriente. ¿Por qué? Pues porque para vencer la inercia que tiene el rotor. Entonces, tiene que vencer esa inercia y por lo tanto demanda más corriente. De hecho, nosotros lo podemos ver cuando arranca, no sé, el motor de la bomba de la casa, que hay un pequeño bajón en el voltaje. Y eso se ve anteriormente que utilizábamos focos incandescentes o lámparas incandescentes, disminuía el voltaje y la intensidad luminosa de las lámparas bajaba, pero era por un breve periodo de tiempo, unos instantes. Encendía la bomba y bajaba el voltaje. ¿Por qué? Pues porque la bomba cuando arranca, por unos segundos, unos pequeños instantes, toma una mayor cantidad de energía. Y bueno, se ve que una ligera variación de voltaje en lo que es las lámparas. Inclusive actualmente, ¿no? En las lámparas de LED se ve que baja un poquito la intensidad luminosa cuando enciende algún motor. Bueno, entonces aproximadamente va a tomar 2.5 de la corriente nominal, aproximadamente el 250% de la corriente nominal en el arranque. Algunos motores son más, algunos motores son menos. De hecho, hay algunas prácticas donde se realiza ese cálculo, se puede ver mediante un amperímetro cuánta corriente demanda un motor cuando enciende. Entonces, si se calcula el porcentaje de la corriente que está demandando en el arranque con respecto a la corriente nominal, ¿de acuerdo? Bueno, entonces debemos de colocar nuestra protección más cercano a lo que es la I del conductor. Nuestra corriente nominal para lo que es el motor de 50 HP es de 71. Entonces tenemos 71.5 amperes. Esto debe de ser menor a la I de la protección, pero también debe de ser menor a la I del conductor. Y la I del conductor del calibre número 4, vamos a la tabla otra vez, calibre número 4, estamos hablando de 125 amperes. 125 amperes, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra I de protección debe de quedar en ese intervalo, de 71.5 a 125 amperes, lo más cargado posible hacia lo que es la corriente que maneja nuestro conductor. El conductor, si está manejando 125 amperes, no va a sufrir daño. Se supone que está diseñado para manejar esa corriente. Entonces, nos podemos cargar hacia lo que es el lado del conductor y permitir una mayor corriente a lo que es el arranque de nuestro motor.
Si esta es la I nominal del motor, en el arranque debe de estar tomando aproximadamente unos 180 o 170 amperes. Entonces, la protección, por unos instantes debe de ser capaz de soportar esas corrientes para no disparar y no abrir el circuito. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la I de protección debe de estar en este intervalo. ¿Alguna duda, pregunta? No, profe. Bueno, ahora vamos a los catálogos. Necesitamos verificar en los catálogos cuál va a ser la protección que vamos a seleccionar. Por favor, déjenme checarlo. Estuve buscando otro catálogo de Siemens a ver si tenía interruptores para lo que es motores. Déjenme checarlo. A ver, chequen el catálogo de Squardi, por favor. Abran el catálogo de Squardi. Por ahí debe de tenerlo. Y debe de traer protección para motores, porque recuerdo que ese catálogo trae CCMs. Entonces, si trae CCM, debe de traer protección para motores, interruptores termomagnéticos. Son un poquito diferentes a los que son para alumbrado y contactos. ¿Por qué? Porque como les comento, debe de permitir el arranque del motor. Entonces están diseñados para que no accionen de manera instantánea cuando el motor arranque, ¿no? Cuando el motor arranque. Déjenme checar en la parte de abajo. Y a ver, ahorita les indico así dónde están.
Del, ¿De cuál, profe? Es el catálogo de Squardi. También lo subí en algún momento, por ahí deben de tenerlo. ¿Sí? Sí, profe. Voy a compartirlo a ver si ya lo pueden ver o a ver, Ya. chéquenlo. Es de contactores y arrancadores magnéticos. Entonces, bueno, los contactores y los arrancadores nos permiten eh, conectar y desconectar nuestro motor. Entonces podemos, desde ahí, podemos hacer el control del motor. También esos contactores y esos arrancadores traen un sistema de protección, tanto térmica como magnética. Es decir, traen una protección para lo que es cortocircuito y traen, que es la protección magnética, y traen una protección contra sobrecarga. Bueno, en la parte de abajo, a ver, bueno, en la parte de abajo, un poquito más abajo en el catálogo, tenemos ya la tabla de selección de arrancadores de 3 polos, es decir, trifásico. Entonces, chéquenlo. Tenemos diferentes tamaños de lo que es los arrancadores y tenemos para distintas potencias. Entonces, nosotros estamos manejando lo que es un motor de 50 HP. Ahí tenemos para motores potencia máxima de 50 HP y tenemos arrancadores de lo que es de 460 y 230 volts. Entonces, bueno, nosotros estamos manejando lo que son 460. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Bueno, de ahí podemos seleccionar lo que es nuestro arrancador y eh, en la parte de abajo, un poquito más abajo, hasta lo que es la página número 219, si lo están viendo. Aquí está, página 219. Ahí podemos ver lo que es la corriente nominal del tamaño del arrancador. Por ejemplo, para uno de 50 a 400, a ver, 50 a 460 volts. Está manejando una corriente de 90 amperes. Bueno, más abajito tenemos las potencias. No nos dan el amperaje, entonces estamos manejando lo que es ahí seleccionamos nuestro arrancador. Tenemos que seleccionar nuestro arrancador y viene con la protección tanto, en algunos casos, de sobrecarga y de cortocircuito, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya no es tan sencillo como realizar o seleccionar un interruptor termomagnético, ¿no?
nada más seleccionamos el interruptor y ya estuvo, ¿no? Entonces aquí tenemos que ir a las tablas de los fabricantes para ver qué tipo de arrancador necesitamos para el motor de 50 HP. Y ahí tenemos la selección, la podemos realizar en base a la potencia que estamos manejando y al voltaje que estamos manejando de nuestro motor. Y viene por tamaño, ¿no? El tamaño NEM. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en esta página, que es la página número 139, no me sale del PDF cuál página es, pero bueno, en esta página, si vamos al motor de 50 HP y un voltaje de 460, podremos utilizar un tamaño NEMA número 3, aun cuando esa es la potencia máxima que puede manejar ese arrancador. Y este arrancador tiene interruptor termomagnético de 3 polos de 600 volts. Entonces, bueno, así seleccionamos nuestra protección del motor, ¿de acuerdo? Por el tamaño NEMA. Únicamente vamos a la tabla, seleccionamos nuestro potencia del motor, el voltaje, y ya vemos el tamaño del arrancador. Y ahí ya va incluida la protección, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Cómo seleccionar la protección? En este caso, ¿cuál sería, profe? En este caso podríamos seleccionar el tamaño NEMA número 3. Chéquenlo. Está el motor de la potencia máxima que se está seleccionando, que es de 50, y con un voltaje de 460. Ya está. Y en el que nos dejó de tarea, profe. El de 75 sería tamaño NEMA número 4. El 4 va desde 60, 75 hasta 100 HP máximo. El número 4. ¿De acuerdo? Ahora, la protección. La protección trae ajuste. El interruptor termomagnético trae un ajuste que pueden ajustar su corriente de disparo del interruptor. Entonces trae un ajuste, traen unas pequeñas, no sé, manecillas, se mueven con un desarmador, un pequeño desarmador, o algunas traen una perillita para poder seleccionar la corriente a la cual va a disparar. ¿De acuerdo? Pero va a permitir el arranque del motor. Entonces, para lo que es el de 50 sería un tamaño NEMA número 3, perdón, y para el de 75 HP sería un tamaño NEMA número 4 en nuestro arrancador. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Bueno, ahora el ajuste. El ajuste de la protección, como les mencionaba, a ver, voy a dejar de compartir, aunque creo que ya no me deja así, dejar de compartir. Ya está. Bueno, entonces ese es el tamaño del arrancador que seleccionamos, pero necesito la corriente de ajuste para la protección. El ajuste de la protección, les recuerdo, se hace en el interruptor termomagnético. Ese interruptor termomagnético, entonces, en este caso lo vamos a ajustar a 120 amperes, ¿de acuerdo? Y ya quedaría lo que es
nuestra protección. Nuestra protección estamos hablando que es de 120 amperes. Esto es para el motor de 50 HP. Ahora, vamos a ver para el motor de 75. Entonces, ¿alguna duda, pregunta? ¿Cómo supo lo de la protección, profe? Ah, el ajuste se realiza en el interruptor termomagnético. Viene un ajuste. Entonces trae ajustes generalmente de 5 en 5, de 10 en 10. Ah, ok, profe, gracias. Entonces aquí estamos requiriendo un termomagnético de 71.5 a 125 amperes. Lo dejamos en lo que es 120 amperes. Viene un ajuste, viene ajuste, traen el ajuste para poder realizar el ajuste para nuestro motor que estemos requiriendo. Ahora, en el motor de 75 HP tenemos que son una corriente nominal de 105.6 amperes y de la protección, y para calibre 3, si ustedes van a la tabla, estamos hablando de 140, pues aquí lo tengo, 145 amperes. Entonces, aquí dejaríamos nuestra protección aproximadamente en 140 amperes, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? No vienen imágenes de cómo es el ajuste. Voy a checar en otro catálogo a ver si puedo conseguir una imagen de un interruptor termomagnético para lo que es la protección de un motor y que se vea, ¿no?, cómo se realiza el ajuste. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya tengo la protección. Ahora vamos a seleccionar el calibre de conductor de puesta a tierra. ¿Cómo seleccionamos ese calibre? Ya lo he mencionado varias veces. ¿Cómo? ¿Cómo seleccionamos el calibre del conductor de puesta a tierra? Era en base al elemento de protección, ¿no? Sí, en base al elemento de protección. Y para eso vamos a la tabla de la página 141 de la norma. ¿141, profe? Sí, página 141 de la norma. Bueno, ¿ya están ahí? Chéquenlo. Para 15 amperes tendríamos un calibre 14, para 20 amperes un calibre 12, para 60 amperes un calibre 10, para 100 amperes tendríamos un calibre 8. Nuestra protección es de 120 y 140. ¿Nos serviría un calibre 10 o un calibre 8? ¿De cuántos? Tenemos 120 para el motor de 50 HP y 140 para el motor de 75 HP. ¿Qué calibre entonces del conductor de puesta a tierra tendríamos que llevar?
Creo que sería calibre ¿De 6, ¿no? Calibre 6, ¿correcto? Ese calibre 6. Porque si nosotros tenemos una protección de 120, no podemos usar el calibre 8, porque el calibre 8 solo es para 100 amperes. Tampoco podemos usarlo para el motor de 75 HP. Tendría que ser un calibre 6 para el motor de 50 HP y un calibre 6 también para el motor de 75 HP. Serían dos conductores de puesta a tierra para lo que es los motores, ¿de acuerdo? Entonces, calibre 6 para tierra. Ahí donde deja el marcador. Entonces, puesta a tierra. Sería calibre 6. Y también aquí, en el de 75 HP, el conductor de puesta a tierra sería calibre 6. En los dos. Por la corriente que está manejando el dispositivo de protección, 120 amperes y 140. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Seguros? ¿Se entendió de cómo se seleccionó el conductor de puesta a tierra? Sí, profe. ¿Y eso igual se puede llevar por charola? Sí, ahí del conductor de puesta a tierra no hay problema, lo podemos llevar también en la charola, aunque no esté para los conductores portadores de corriente solo es permitido hasta el calibre 4, pero bueno, para lo que es la tierra sí podemos llevar un calibre menor. Entonces, podemos llevar el calibre 6 en lo que es la charola. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? Bueno, es que no entendí cómo sacó lo de la protección de 120. Ah, es en base al ajuste que tiene el interruptor. Generalmente traen un ajuste y se pueden, el ajuste de la protección la puedo llevar de 10 en 10. Hay algunos que es de 5 en 5 también. Y hay otros más pequeñitas los ajustes. Entonces, si yo estoy requiriendo de 71 a 125, puedo seleccionar el de 120. Lo puedo ajustar a 120. No sé si se entiende. Sí, profe. El ajuste se hace en el interruptor. Entonces, a ver si la siguiente clase localizo algunas imágenes de los interruptores y cómo se realiza el ajuste de lo que es la corriente de protección. ¿De acuerdo? Así como estos interruptores, este tipo de interruptor termomagnético. Este interruptor es para lo que es alumbrado y contactos. Estos traen fija la corriente de protección. Por ejemplo, maneja una protección de 15 amperes. 15. Este trifásico, no es cierto, es bifásico, maneja una de 40. Es fija. En estos es fija su protección. En los interruptores para motores puedes hacer ajustes. Entonces, hay un ajuste que puedes realizar dependiendo del interruptor con el que estés trabajando. Hasta ahorita, bueno, de todas formas, si tú te fijas, no trae nuestra tabla de la página 141, no trae específicamente, por ejemplo, a 110 amperes o a 120. Se va prácticamente de 100 en 100 para lo que es el cálculo de conductor de puesta a tierra. En lo que llega hasta 60 y después llega a 100, 200, 300, 400, 500, 600, ya se va de 100 en 100.
Entonces no hay problema. A lo mejor tu interruptor no trae un ajuste de 120, lo trae a lo mejor nada más de 150. Pero de todas formas, en 150, tu conductor de puesta a tierra sigue siendo calibre 6. ¿De acuerdo? No hay tanto problema con lo que es la selección del conductor de puesta a tierra. ¿Alguna duda? Pregunta. No, profe, gracias. Entonces, pues ya vamos al cálculo de lo que es la charola. Y ya ya les dejaría yo de práctica que realicen el cálculo para 3 motores y lo lleven por una canalización. Pero bueno, entonces vamos a lo que es la charola. Acuérdense, tomamos factor de agrupamiento de 1. ¿Por qué? Porque estamos considerando que nuestros conductores los vamos a llevar en la charola separados por un diámetro y en una sola capa. Entonces, ¿cómo va a ir los conductores en la charola? Pues en la charola, entonces, tendría yo la charola así y llevaría yo un conductor aquí, 2, 3, 4, 5, ¿Podríamos 6. subir un poquito, por favor, profe? Perdón. Entonces, el acomodo sería así. Y entre cada conductor dejaría yo un diámetro de separación. A ver, este ya está un poquito sucio. A ver. Entonces, vamos a llevar nuestra charola y los conductores de esta forma, ¿de acuerdo? Y va a haber un diámetro de separación entre cada conductor. Aquí sería diámetro 1, diámetro 2. Aquí tendría yo el siguiente diámetro. Y así. Y los conductores de puesta a tierra los podemos llevar en esta parte, ¿de acuerdo? Y así sería el acomodo de lo que es nuestros conductores en la charola. ¿Alguna duda de cómo se van a llevar esos conductores? Aquí también dejamos un diámetro en lo que es la parte lateral de la charola y el conductor. ¿Hay alguna duda, pregunta? No, profe. Bueno, entonces debemos de sumar este diámetro y este corresponden al mismo diámetro de los conductores mayores. Aquí tendré yo un conductor menor. Le voy a poner de 1. Entonces tenemos, si ustedes se fijan o contabilizan el número total de espacios, tendría yo un diámetro, aquí está otro por el diámetro de este conductor, otro diámetro, otro más y otro más. Hasta aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces el diámetro del conductor mayor. ¿Se entiende? Sí, profe. 6 veces el diámetro del conductor mayor. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendrías 6 del calibre. No quiere decir que van 6 conductores, sino que van 6 espacios del calibre número, ¿cuál fue el mayor? El calibre número 3, ¿de acuerdo? Entonces 6 del calibre número 3. Ahora, ¿cuántos espacios del calibre número 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios también. 6 del calibre número 4. Entonces, 6 espacios del calibre número 3 y 6 espacios del calibre número 4.
Ya se va a terminar la llamada, ahorita vuelvo a conectar, ¿de acuerdo? Y por último, voy a llevar esta la mayoría. Entonces tenemos 6 espacios para calibre 3 y 6 espacios para calibre 4. Los conductores de tierra también es conveniente dejarles su espacio. Igual, misma separación. Solamente que debemos decidir en el caso del conductor de puesta a tierra si va a ir desnudo o si va a ir aislado. Para motores no es necesario que vaya aislado. El conductor que es para motores de puesta a tierra es igual si va, a ver un momento, es igual si va desnudo o si va aislado. Para lo que es comunicaciones y para lo que es la alimentación a equipos de cómputo, siempre es conveniente que los conductores vayan aislados, los de puesta a tierra, ¿de acuerdo? Pero para lo que es alimentar a un motor, puede ir aislado o puede ir desnudo. Nos conviene desnudo porque el espacio que ocupa un conductor desnudo es mucho menor a lo que un conductor con aislamiento, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a llevarlo desnudo. Entonces, aquí voy a tener, aquí no dejé el espacio, aquí voy a tener 2 conductores desnudos de puesta a tierra. También dejo un espacio aquí al final. Esta sería entonces lo que es el diámetro 2 y diámetro 2. Entonces, si ustedes se fijan, al final de la charola, para llevar estos 2 conductores de puesta a tierra, van a ir desnudos. Voy a dejar 1, 2, 3, 4. Aquí me faltó uno. 5 espacios, ¿de acuerdo? 5 del calibre número 6 desnudo. Es decir, ese no lleva aislamiento. 5 espacios del calibre número 6 desnudo. Solamente va a ir el puro cobre. Y ya tenemos qué cantidad de cada diámetro de conductor vamos a tener para poder seleccionar la charola. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Dudas? No, profe, todo bien. Bueno, entonces ya tenemos los espacios y lo único que necesitamos ya es calcular. Vamos a las tablas referentes a lo que es diámetros de conductores. Están en la página 925 y 926 de la norma. 925 y 926 de la norma. ¿Ya está? Para conductores, ¿verdad, profe? Sí, es la de conductores, es la de dimensionamiento de los conductores aislados y cables para artefactos. Tabla número 5, página 925. De ahí sacamos el área de los conductores. Bueno, ahora no vamos a sacar el área de los conductores con aislamiento, sino que vamos a sacar el diámetro de los conductores con aislamiento. ¿Ya están ahí? Página 925 de la norma, tabla número 5. Bueno, vamos a tomar el mismo aislamiento que hemos estado manejando, THHW y THW. En la página de 925 solamente tenemos calibres 14, 12, 10 y 8. Bueno, no son los que necesitamos. Vamos a la siguiente página. Página 926. Aquí tenemos ya los demás calibres. Nosotros necesitamos el calibre número 3. El calibre 3 me dice que tiene un diámetro, es la penúltima columna. ¿Ya lo checaron?
¿Qué diámetro tiene el calibre 3? Por favor, a ver, localicen ese valor, a ver si están correctos. 9.65. Correcto. Para el calibre 3 tiene un diámetro de 9.65.2 milímetros, milímetros. Para el calibre 4, ¿qué diámetro tiene? 8.94. 8.94. Entonces, D1 es igual a 8.94 milímetros. Y el calibre 6 desnudo, ahí ya no lo vamos a encontrar. Estos son con aislamientos. Bueno, entonces, vamos a cualquiera de las páginas 177 o 178 de la norma. Ya están ahí en la norma 177, página 177. Página 177, ¿verdad, profe? Sí. Bueno. Ahí no encuentro mi clave. ¿Ya están ahí? Ya. Bueno. Si ustedes se fijan, en cualquiera de las dos tablas, página 177 o 178. ¿Por qué? Porque ahí tenemos en esa página lo que es el área del conductor. Área del conductor desnudo. Tenemos el área del conductor desnudo. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, profe. pero yo no quiero el área. Yo lo que necesito es el diámetro del conductor desnudo. ¿Cómo tengo el diámetro del conductor desnudo? Si ya sé que para el calibre número 6, ¿qué área del conductor desnudo tiene? El área para calibre 6. ¿Cuánto? El área de la sección transversal del conductor para calibre 6. Las áreas están aquí en la primera columna. Este es el área de la sección transversal del conductor. Esta se refiere al cobre nada más, o al aluminio. 13.3 es. Correcto. Para calibre 6, el área es 13.3. 13.3 milímetros cuadrados. Bueno, pero no necesito el área, necesito el diámetro. ¿Cómo calculo el diámetro? ¿Recuerdan cómo se calcula el área de una circunferencia? Pi por Por radio al decir, cuadrado, pi por radio al cuadrado, ¿no? pi por radio al cuadrado. ¿Está correcto? O hay otra forma, utilizando el diámetro. El área va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado, ¿sobre cuánto? ¿No? ¿Sobre 2?
sobre 2. Sobre 2, no es cierto. Sobre 4. ¿De acuerdo? Esta es la segunda fórmula para calcular el ¿Podrías área despejarlo? de una circunferencia. Bien, entonces el diámetro, ¿cómo lo calcularíamos? Por lo tanto, el diámetro es un despeje nada más. Es 4 veces el área sobre pi raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Y así calcularía yo el área del conductor desnudo. Lo voy a hacer rápido en la calculadora, no voy a hacer la sustitución. Esto se supone que es de matemáticas, entonces 4 por 13.3 entre pi raíz cuadrada y me da un diámetro de 4.11. 4.11 milímetros de diámetro del conductor desnudo para calibre 6. Lo estoy comprobando y sí da. El área de 13.3. 4.11 es el diámetro, lo divido entre 2, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por pi y me da 13.3. A ver, 4.11 entre 2 al cuadrado por pi y 13.26, correcto. ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? Ya casi terminamos. Ya se hizo un poquito largo esto. Bueno, vamos a obtener la dimensión de lo que va a ocupar el calibre 3, de lo que va a ocupar el calibre 4 y de lo que va a ocupar el desnudo. Solo multiplicamos 6 por 9.65. 6 por 9.652 y nos da 57.91 milímetros. Para el calibre 4 tenemos 6 por 8.94 y nos da 53.64 milímetros. Y por último, para los desnudos, 4.11 por 5. A ver si son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Serían 20.55 milímetros. Y ya está. Hago la sumatoria de todas esas longitudes. 57.91 más 53.64 más 20.55 y nos da una longitud de 132.1 milímetros. Y esta sería la longitud que voy a estar requiriendo mínima para la charola. 132.1 milímetros. Esta sería. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta? Esa sería la longitud de la charola que voy a seleccionar para llevar esos 3 conductores calibre 3, 3 conductores calibre 4 y 2 conductores desnudos del calibre 6. Con el espacio suficiente para que pueda ser considerado un factor de agrupamiento de 1. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Bueno, vamos al catálogo de charolas de Beticiño. Ahí también lo subí, entonces deben de tener el catálogo. Y si, bueno, pues ahí está en la plataforma y ahí pueden verlo.
Sistemas de canalización. Vamos a lo que es el catálogo de Veticinho. Checamos en la página número, ¿qué era? Página número 12, no. No, un poquito más para adelante. A ver. No, creo que sí. Por ahí andaba. Ah, es la página. Sí, era la número 12. Ahí está. En la página número 12 del catálogo de Veticinho. A ver, lo comparto por si no lo han A ver. Creo que es este. Bueno, ahí está. Esa es la página número 12 del catálogo de Veticinho de canalizaciones. Y ustedes pueden ver los tamaños de las canalizaciones de tipo charola. La longitud, lógicamente, la longitud es de 3.66 metros, esa no cambia. Ese es lo largo para ir ensamblando lo que es las charolas. Pero el ancho de cada de las charolas, ese sí es variable. Tenemos el de 102 milímetros, el de 152, 229. Y bueno, nosotros necesitamos únicamente 132 milímetros. ¿Cuál seleccionaría? 152. Perfecto. La longitud, entonces, ancho de la charola de 152 milímetros. ¿De acuerdo? Eso es conforme al catálogo de Veticinho. Probablemente algunas otras marcas manejen otras dimensiones, pero generalmente son las únicas, ¿no? Están dadas en pulgadas, por eso son 152 milímetros, son 6 pulgadas, ¿de acuerdo? Entonces manejaríamos la charola de 152 milímetros, que de hecho nos daría espacio suficiente para esos 8 conductores, ¿de acuerdo? Chequen ustedes, son una charola de 15 centímetros. 15 centímetros. Suficiente para llevar esos 6 conductores, 8 conductores, perdón. Dudas, preguntas de cómo se seleccionó la charola. No, profe. Bueno, ese es el procedimiento. Ese es el procedimiento que tenemos que realizar siempre que... Entonces, ¿Qué pasó? perdón, profe, si nos va a dejar el de 6 motores serían 6 por 3, 18 conductores, más el de tierra. A ver, déjame, voy a dejar de compartir Digo, porque si se nos deja escucha 3 mal motores, el sonido. Ya no te escuché bien. Lo oigo muy distorsionado. Espérame un momento. Dejo de este, compartir. sí, profe. Ya. A ver, ¿qué pasó? Entonces si nos deja lo de 3 motores, en vez de llevar solo 7 conductores, vayamos, serían 3 por 6, serían 18. No, 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 no. Aquí lo que yo estoy calculando son los espacios. Y el número de conductores que vas a llevar, si ustedes van a hacer 3 motores, van a llevar 3 conductores por cada motor y 3 tierras. En total, Ok, entonces pues. serían 9 conductores más 3 tierras. En total serían 12 conductores. ¿De acuerdo? Sí, profe. Los espacios pues, prácticamente van a ser 6 para el calibre, bueno,
para el primer motor, 6 para el segundo motor, 6 espacios para el tercer motor y ya para los conductores de tierra también van a ser 6 espacios. No, de hecho van a ser uno más. Llevarían otro conductor aquí de tierra y entonces cuenten los espacios. 1, luego el conductor, 2, espacio 3, 4, 5, 6, 7 espacios para lo que es los conductores de tierra. ¿De acuerdo? ¿Sí se profe. entiende? Entonces serían 6 para el primer motor, 6 espacios para el segundo motor, 6 espacios para el tercero y 7 para los conductores de tierra. Y de esa manera se realizaría. Pero no es que lleve 6 conductores, ¿eh? No estamos llevando 6 conductores, estamos midiendo los espacios que tenemos para los conductores del primer motor, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estos espacios solamente van ocupados por 3 conductores. 1, 2, 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Dudas, preguntas? ¿Los demás? Van a realizar el cálculo de 3 motores. Yo ya no les voy a dar los datos. Lo único que les voy a decir que son motores de tanta capacidad, el factor de potencia y el voltaje, ¿no? Y eso, ya los demás datos los obtienen de lo que es el catálogo de Siemens. Ahí tenemos los motores, ¿de acuerdo? La eficiencia la sacan del catálogo de Siemens. Solamente el factor de potencia maneja en punto 9 porque no tenemos el dato de placa o el dato que nos proporciona Siemens. Entonces, vamos a manejarlo con punto 9. Y todos esos motores, esos 3 motores, van a ser alimentados o van a ser llevadas por una sola canalización que va a ser charola, ¿de acuerdo? Entonces sus conductores van a ir en charola, tienen que calcular la charola que se requiere para esos 3 motores. ¿Dudas, preguntas? Y esa sería la primera parte, creo que es la primera práctica del segundo bloque. Entonces, la van a manejar o la van a realizar con uno de sus compañeros, ¿de acuerdo? Profe, esto que está en el pizarrón es lo que teníamos que haber hecho de tarea. No, Ah, no, no, no eso es no eso. era de tarea. No es lo que No, dejó. no, el cálculo de la charola era todavía no lo habíamos visto. Ah, yo estaba pensando que era lo de tarea. No, yo nada más les dejé que calcularan el calibre del conductor para el motor de 75 HP. Ah, sí, profe, entonces sí, ya. Estaba confundido, perdón. Sí, nada más era el cálculo del conductor, eso era todo. Ahora ya voy a incluir tres motores donde tienen que calcular los calibres de conductores y tienen que calcular la canalización, que es la charola. ¿De acuerdo? Y eso sería hacer lo que acaba de hacer, ¿no? Sí, eso sí ya es completo. Por Ah, eso ya ok. es la práctica número 4, me parece. ¿Dudas, preguntas? Son equipos de 2 personas, ¿no? Sí, nada más trabajas con uno de tus compañeros, porque muchas veces se les deja trabajar 3 o 4 personas y lo más seguro es que 2 no hagan nada. Entonces, bueno, con uno de tus compañeros espero que trabajen bien. O ¿Alguna sea que duda, pregunta? en sí la práctica que vamos a hacer es lo que hicimos de tarea y lo que ahorita nos enseñó, ¿no? ¿Correcto? Ok. Esa es la práctica. Ahora sí que van a practicar el cálculo de canalización para motores. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, entonces paso lista
y en un momento subo la práctica, ¿no? Ahí les voy a indicar qué motores van a ser los que van a calcular y las distancias que van a tomar para cada uno de los motores, para el cálculo de la caída de tensión. Necesitan la distancia, entonces voy a poner la distancia para cada uno de los motores, ¿de acuerdo? ¿Alguna Profe, duda, pregunta? en el caso de la Sí, temperatura, ¿lo manejamos igual de 75 grados? sí, Ok. sí. La temperatura del aislamiento es 75 grados y la temperatura ambiente es de 30, por lo del factor de temperatura, ¿de acuerdo? Ok, profe. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas, preguntas, no? ¿Alguien más? Bueno, entonces déjenme pasar lista y enseguida subo la práctica. Recuerden que esta práctica la pueden entregar hasta a más tardar al comienzo de la siguiente clase, que sería el día, ¿qué? Miércoles de la siguiente semana.